Muy buenas noches. Venimos a su casa a adorarle, a llenarnos de Él. ¿Cuántos tienen ese anhelo en su corazón? Y Dios está haciéndolo, ¿verdad? Nos está mostrando de su gracia y su misericordia. Y pues vamos juntos a recibir del pan de vida. ¿Les parece bien? Incline su rostro conmigo, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En medio de nosotros estás y nos das el privilegio, Señor, de descubrir aún más lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Rogamos humildemente, Señor, que tú tomes el control de este tiempo y que al ser partícipes de tu palabra, Señor, podamos recibir ese alimento espiritual, ese maná, Señor, que tú envías, Señor, desde el cielo y en nuestra vida hoy, Señor, depositas para que podamos, Señor, tener luz, podamos nutrirnos en ti. Y esperando en ti, Señor, saber cómo debemos, Señor, de seguir adelante, guiados, Señor, solamente por ti. En tus manos preciosas, toma nuestros pensamientos, toma todo nuestro ser y que en esta hora, Señor, siempre humildemente te lo ruego, al ser partícipe de esta palabra, seas tú, Señor, sean tus palabras y este alimento de vida, Señor, sea partido solamente por ti, mi Cristo. Estamos a tu mesa, Señor, sentados, Señor, al lado tuyo para recibir de tu vida celestial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Siempre es un reto. Y pues no es fácil cuando tratamos de pedirle al Señor de su gracia. Y al estar escuchando la palabra del Señor en medio de la alabanza, hermano, a veces pasa muy por alto lo que Dios quiere hacer. De repente nuestras vidas están, pues viene uno del trabajo, ¿ha estado cansado este día en su trabajo? ¿Tensiones, problemas, necesidades, preocupaciones? Pero fíjese que va más allá. Porque diario estamos en la presencia de nuestro Dios, no nada más porque estamos aquí. ¿Está de acuerdo conmigo? Que donde quiera que usted va, si somos hijos de Dios, el Señor es el que toma el control. Y el Señor es el que nos muestra qué quiere a través de cualquier situación. Hoy quiero compartir la segunda parte de un tema que participamos juntos hace unos miércoles atrás, acerca de cómo es el ministerio de la oración en nuestra vida, de qué le pedimos y cómo le pedimos al Señor. Y la escritura, si usted quiere abrirla para que podamos recordarlo, reafirmar, breve resumen mientras estaremos entrando en la palabra, está en el libro del apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1, del versículo 9 al 11. El título que en esa ocasión hablamos, diga conmigo, y esto pido en oración. Dígalo fuerte otra vez, y esto pido en oración. Y vamos a leerlo, versículo 9 al 11. ¿Lo tiene? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y lea conmigo fuerte, para gloria y alabanza de Dios. Otra vez, para gloria y alabanza de Dios. Si es de que todo lo que vivimos, todo lo que pedimos en oración, en realidad no tiene que ver tanto con nuestras necesidades, con lo que vivimos, con lo que tenemos. No sé si usted recuerda cuando estábamos hablando en aquella ocasión que hablar de pedir al Señor, a veces tenemos en nuestro corazón muchas otras peticiones antes de lo que Dios tiene para nuestra vida. De verdad. Porque lo único que nos damos cuenta es que vivimos en un mundo, en este mundo, en medio de situaciones extremas. Yo le mencionaba hace un momento que a través de la presión, el cansancio o lo que hayas vivido en este día, pues Dios está ahí.
Pero nuestra petición de repente se enfoca solamente en el resultado de aquello que yo necesito, de lo que estoy buscando como solución. Pero Pablo, cuando le hacía en aquella ocasión la referencia de que hablando a los filipenses, este pueblo ya tenía una convicción plena de lo que Dios estaba haciendo. Y creo que a través de esta serie del ministerio de la oración, Dios ha estado hablando a nuestra vida de tal manera que nos empezamos a dar cuenta qué es lo que debemos de buscar, cuando la palabra de Dios también nos muestra qué es primero, qué es lo primero en nuestra vida. ¿No es Dios? Y la Escritura nos enseña que más buscad primeramente el reino de Dios, y usted se lo sabe. Buscamos primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás, ella lo tiene. Así es de que Pablo, cuando estaba hablando a los filipenses, él, en medio de esta oración, desde el principio de estos versículos, cuando por gracia, decíamos en aquella ocasión, leyendo desde el versículo 2, la gracia y la paz en vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones, porque he visto esa comunión, ese evangelio que se ha predicado desde el primer día, dice el versículo 5, y estando persuadido esto, el versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él mencionaba en aquella ocasión que cuando nosotros de repente estamos buscando recibir respuesta de Dios, estamos buscando primero lo que es pedirle a Dios en su voluntad. ¿Qué le pides al Señor? Ciertamente sí, vivimos en este mundo y tenemos muchas necesidades y nos enfrentamos a muchas circunstancias. A veces le pedimos al Señor que nos dé respuesta porque lo único que queremos es la solución a nuestro problema y ya. Cuando les mencionaba el ejemplo de los filipenses, pues es un pueblo como nosotros hoy, pasando por circunstancias difíciles, pero en ese momento para ellos había una convicción plena, una vez más lo vuelvo a repetir, de saber que Dios estaba haciendo la obra en sus vidas. Y esa convicción creo que ha llegado a nuestras vidas, saber que Dios está en control de todo. ¿Está de acuerdo conmigo que Dios está en control? Que a pesar de lo que estés viviendo, entonces, ¿qué le podemos pedir en oración como ellos? Nuestro amor está aquí delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, aquí estoy. Mire, ellos estaban sufriendo y padeciendo, lo mencionábamos como un ejemplo, estaban padeciendo por la palabra. Pablo estaba en medio de situaciones difíciles por compartir el Evangelio y no le importaba morir por causa del Evangelio. Y él pedía en oración algo muy especial. Hoy esto pido en oración. Lo que es de verdad justo sentir. Lo que es de verdad tener la convicción en nuestra vida de que, fíjense, nosotros ni siquiera estamos padeciendo por causa de la palabra. ¿Usted está padeciendo por causa de la palabra? ¿Está sufriendo por causa del compromiso del Evangelio como ellos? Bueno, nos ha tocado vivir. Usted puede decir conmigo, sí, en aquel tiempo era otra época diferente. Pero aún hay cristianos en este tiempo que están padeciendo por el Evangelio. Nosotros estamos pidiendo oración, pero por aquellas circunstancias que en medio de yo lo mencionaba en aquella ocasión, estamos pasando por situaciones adversas difíciles por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestra necedad, por causa de ser o no estar atentos a la voz de Dios. ¿Sí o no? Hoy el Señor quiere hacer crecer en nuestra vida y abundar más en su amor tan perfecto, hermanos, porque cuando oramos, ¿cuál debe de ser nuestra prioridad? Y es casi un ejemplo muy clave e importante de lo que el Señor Jesús enseñaba. Dirigiéndose al Padre solamente y diciendo, Señor, para que se cumpla tu voluntad y no la mía. Porque ciertamente Dios tiene planes para nosotros, ¿verdad?
Dios tiene en su vida y en la mía algo muy especial que tal vez no has descubierto y comprendido. Pues si somos llamados sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Tenemos un llamado a comprender todo aquello que el Señor nos muestra. Cuando Efesios 3, 18 y 19 muestra que Él, siendo pleno, tú y yo podamos comprender su plenitud. Dice el versículo 18 de Efesios 3. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Cuál anchura? ¿Cuál longitud? ¿Cuál profundidad? ¿Solo medidas exactas que nosotros queremos interpretar literalmente? No. Dice el versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y eso cambia por completo lo que hasta hoy podamos estar viviendo. Sí, tenemos actividades, tenemos trabajos, tenemos responsabilidades, enfrentamos circunstancias fáciles, difíciles, adversas. Sabemos que algunos están viviendo situaciones en las que, pero ha sido solamente el mover de Dios para mostrarnos quién es Él y en dónde estamos nosotros. Así es de que Pablo, cuando hablaba a los filipenses en esa oración, dando gracias a Dios, mostraba la alabanza y la manifestación especial de una petición. Ese pedir, ese decir petición, en su significado importante es un ruego, una solicitud, una súplica. Que el diccionario de los sinónimos y antónimos, por el contrario, si no fuese ese ruego, esa súplica, sería una demanda, sería una exigencia, sería una reclamación. Y nos damos cuenta que a veces hay personas que dicen, Dios, ¿y por qué esto? Y reclaman más que entender la profundidad de lo que Dios tiene. El otro día, sentados a la mesa, estábamos platicando acerca de verdad, el valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos hace muy fácil, no sé si a ti te ha pasado, de repente criticamos una situación, hablamos de circunstancias que están pasando y se nos hace fácil decir, esta persona o esta circunstancia, pues que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Pero si somos el cuerpo de Cristo, yo le mencionaba en aquella ocasión, ¿usted se mueve en el dolor de la circunstancia del hermano o la hermana a través de su problema? ¿Usted se goza a través de aquella situación donde quiere aquella persona recibir fortaleza o solamente señala? ¿Usted se alegra en el Señor al decir qué bueno que hay bendición en su vida? Me decía un hermano hace unos días, me dice, hermano, es difícil aprender qué poder pedirle a Dios. Ahorita estoy viviendo una circunstancia, una situación donde ahora valoro más tan solo el poder decir, aquí estoy junto a mi compañero, mi compañera, mi hijo, mi hija, disfrutando, aunque sea un vaso de leche, con alegría. Pero sé que Dios quiere mostrarme cuál es su anchura. Y Dios estaba confirmando conmigo este mensaje para hoy. Porque la palabra que emplea el pedir a Dios es que en medio de cualquier circunstancia, tú y yo valoremos lo que tenemos hoy, hermano. Y entendamos que no ha sido fácil, pero en que entendamos que no es una exigencia ni un reclamo, sino es un ruego, una súplica sincera. Señor, como cantábamos, vendré a tu casa, Señor, y hemos venido para adorarte. Y entender más de lo que Dios hace, hermanos. Porque de lo que Dios ha hecho con sus hijos, ha depositado en ti y en mí algo más grande que a veces ni nos imaginamos que tenemos.
Escuché al predicador decir que cuando Pablo empezaba a hablar de circunstancias como estas, estamos recibiendo un mensaje, porque así como a él, hoy a ti y a mí, Dios nos revela su palabra y somos privilegiados de recibir este mensaje sin ninguna circunstancia, a pesar de cómo está la tierra y la violencia, hermano. ¿Qué dirías tú si en este momento entrara alguien como lo hicieron en Texas a una iglesia? ¿Escuchaste esa noticia? Tremendo, ¿verdad? Y de aquello que se emplea para vivir sabiendo, Señor, aún ten misericordia. Si usted y yo seguimos leyendo y volviendo a nuestra escritura, ahí en el primer versículo del capítulo 1:9, pedir en oración. Y hablábamos en aquella ocasión de que el amor de Dios abunde más y más. Una palabra que nos lleva a ver este tipo de amor que no es humano, que no es filial, para decir, como yo les mencionaba en aquella ocasión, decir te amo, como le decía acerca de esa experiencia de cambios en nuestra vida. No nada más de escuchar, no un amor eros, no un amor de decirte te amo y aquí estoy y te tomo de la mano, sino un amor profundo, un amor perfecto de parte de Dios. Di conmigo, de parte de Dios. Que me permite entender el significado importante. Viendo lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿significa algo importante para ti? Su amor tan perfecto y completo. ¿No lo merecíamos? Seguro que no. Así es de que ese amor de Dios puede morar en nuestra vida, hermanos. Y hablando de ello, el apóstol Pablo a los filipenses les decía, para que abunde más y más. Y Dios nos está hablando en esta hora para que ese amor de verdad de Dios abunde de una manera perfecta. Y esa palabra abunde, sabemos que Dios es perfecto. Y hay algo muy importante que quiero resaltar aquí, porque cuando aquel en el que mora el amor de Dios, también ama a aquellos. Dice San Juan en el capítulo número 5, versículo 19 al 21, se lo leo, no lo busques solo por causa del tiempo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Algo parecido con la actualidad? ¿Qué dice ahí la escritura más? San Juan 5, 19. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, perdón. Y estamos en el verdadero. ¿Estamos en el verdadero? Esa es la diferencia. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Evidentemente Pablo está refiriéndose al amor verdadero los unos por los otros. Un amor tan importante que incluso nos muestra el saber que el amarnos los unos a los otros es no deber, dice otra parte de la Escritura en Romanos 13:8, que incluso no debas nada a nadie. Y no solamente de deber dinero, sino hasta tener la libertad de saber que amo a pesar de lo que hayan hecho conmigo. ¿Has perdonado verdaderamente la falta? ¿Has perdonado a aquel que te ha ofendido? ¿Hemos perdonado honestamente desde lo profundo de nuestro corazón esa deuda? ¿Estamos conscientes de que el posible amor que puede haber en nuestra vida, y yo digo que posible porque a lo mejor no estás tan seguro, pero hoy Dios quiere mostrar una seguridad? Dice su palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Lo dio todo por nosotros. Un amor que no es en pausas, un amor que no se refleja solamente si me ama, pues yo también lo amo de regreso. No, un amor continuo, un amor perfecto, un amor, por eso dice Pablo ahí en la Escritura, que abunde más y más. Un amor que, siendo ese amor tan posible de parte de Dios, nos da una libertad en el Señor hoy para que tú y yo podamos tener ese crecimiento y ese continuo conocer a Dios cada día. Por eso es que le menciono que igual cuando estamos después de todos estos años que decimos, Señor, lo que me has mostrado, seguimos aprendiendo, hermano.
empiezas a profundizar más en su palabra y dices, Señor, ¿cuánto me amas? Al descubrir que ese amor abunde en este tiempo presente, es difícil si lo ves humanamente. Pero cuando es divino, no se ve solamente porque qué has logrado, qué tienes, sino por cómo tu vida está creciendo. No un reflejo de cómo has progresado. Si te va bien, mira cómo está el amor de Dios. Oh, es que te va perfecto, tienes un buen negocio, tienes una buena casa, cómo Dios te ama. No, hermano. De verdad, aquello que progresa, aquella prosperidad espiritual de los creyentes, no es la que se mide por ese punto a donde has llegado, sino el hecho de lo que literalmente Dios dice, ¿qué estás haciendo? Pidiendo en oración para buscar su rostro. Que siga aquello como el salmista. El Salmo 23 dice, que mi copa rebose de gozo. Que tu copa, tu corazón se desborde de la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias. Pablo ruega por ese amor los unos por los otros, para que no se reparta así solamente en chorritos. ¿Cómo dice que Dios da su amor? Abundante. Jamás se ha cortado su mano, hermano. Cuando le hablaba de este hermano de que me compartía el valor tan grande de que Dios le ha dado, dice, ahora veo cómo Dios ha extendido su mano a pesar de. Pero sabía Dios que quiere tratar de esta manera conmigo. De una manera, de una forma o de otra, siempre Dios va a tratar con nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y nos habla en un amor tan perfecto que no necesariamente podemos vernos en una situación difícil. Pero que Dios también significa que en esa abundancia Él precipita su amor. Y es como aquella cascada. ¿Cuántos han visto una cascada? ¿Cómo está el agua? Constante, ¿verdad? Y fluyendo y refresca. Y quiero subrayar algo importante aquí, hermano. Y diga conmigo, ese amor de Dios tiene que abundar. Y ahí Pablo en nuestra escritura, en el versículo número 9, dice, para que abunde aún más y más. Diga conmigo, más y más. No tiene límite. El crecimiento y el progreso del amor no son las únicas preocupaciones que el apóstol Pablo estaba tratando de mostrarles ahí a los filipenses. Porque ellos tenían esa convicción y sabían amar, pero también podían enfrentar la circunstancia de que podían menguar. ¿Se acuerda cuando mencionamos que a veces menguamos? ¿Y qué es menguar? ¿Qué dijimos que es menguar? Debilitarse. ¿Qué más es menguar? Fuerte. ¿Regresarse? No. Creo que va más allá de cortarse o limitarse, ¿verdad? O apachurrarse, dicen por ahí. Hacerse chiquito. Por el contrario. Si dice la palabra de Dios que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿cómo debemos de estar, hermanos? Firmes, alertas, dispuestos, en ese orden, en esa disposición del corazón, para que tú y yo entendamos aún más que ese más y más nos permite estar alertas a la defensa y también confirmando lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Quieres un cambio para tu vida? ¿Quieres un cambio en tu corazón? ¿Queremos que Dios sobre? Entendamos su amor, cómo abunda en nuestro ser. Es un sentido especial donde se refiere a una capacidad de conocimiento completo de principios que Dios siempre tiene. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sus promesas fieles que están ahí para decirte, confía en el Señor. Él te dará fuerzas, nos dará esa fortaleza que necesitamos. ¿Y qué pasa con nosotros? De repente nos debilitamos. Sí, estamos en esta humanidad. Pero el Señor Jesucristo también lo mostró, para que estando en medio de esa debilidad, Él, humillado ante la presencia del Señor, cumplió su propósito. Dice el versículo 9 también, para que lo entendamos claro.
y recordemos firmemente, para que abunde aún más y más, ¿qué dice ahí? En ciencia y en todo conocimiento. Quiero hacerle una pregunta. Hasta hoy, ¿usted ha conocido más del Señor por su misericordia? Aunque sea un poquito, ¿verdad? Y si hemos conocido del Señor más, ¿qué tenemos? Una riqueza muy especial, hermano. Pero a mayor conocimiento, dice la palabra de Dios también más que, dilo fuerte, responsabilidad. Cuando Dios nos revela su conocimiento, dice ahí la Escritura, y sea más y más. El hablar de ciencia, yo le decía en aquella ocasión, bíblicamente aquí se refiere a que es esa parte de sabiduría de parte de Dios que se revela a nosotros, que no se compara con la sabiduría humana. De ahí que le digo que quedamos limitados en pensar humanamente de lo que Dios quiere hacer. Y de repente se disfraza de muchas maneras. Que incluso los doctores ya le han puesto nombres a enfermedades que ni existían hoy o como nombres, ya están ahí. ¿Desde cuándo está la depresión? Por ejemplo. Ahora ya es una enfermedad. Ya la tratan con medicamento. ¿Sí o no? ¿La depresión ha existido siempre? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo sufrió una depresión fuerte antes de ser entregado? Yo creo que sí. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Estaba sufriendo, estaba viendo aquella situación de lo más difícil que había de atravesar, y no nada más por entregarse por ti, por mí, sino por sufrir aún más la separación con el Padre. ¿Pero qué dijo? Pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando vivió aquella circunstancia donde le fue revelada gran bendición y le fue puesto un aguijón? ¿No rogaba al Padre que se lo quitara? Aquello puesto por Dios mismo. ¿Y qué le decía a Dios en su respuesta? Bástate mi gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo de Dios. Un regalo de Dios, un aguijón aquí para que me esté recordando algo. A veces alguno de ustedes se siente con un aguijón y ya como cuando dicen con la esposa, ¿verdad? Pues toma tu cebollita y llora. No. Saber que Dios te ha dado, por qué está ahí, por qué estás aquí, qué sientes. ¿Cuál es el sentido de aquello espiritual en tu vida cuando se refiere de la sabiduría revelada en el conocimiento de Dios? Así es de que si Dios nos ha dado más conocimiento, hermanos, también nos es revelada con sabiduría su palabra, lo que viene. A veces no entendemos del momento y de repente estamos en medio de la prueba. Ay, Señor, si hubiera, pero el hubiera ya no existe, ¿verdad? Ahora estás ahí. Con ese propósito, ¿qué tienes que hacer? Entiendo, Señor, que quieres tomar el control de mi vida. ¿Sabe una cosa? El sentido y el sentimiento espiritual nos hace en nuestra vida entender aún más en esa sabiduría, que lo que conocemos hoy, lo que sabemos hoy en el Señor, su Espíritu Santo nos es dado para que podamos ejercer aún más y más las cosas que son del reino de Dios. Las cosas que Dios nos está permitiendo vivir en esta tierra mientras somos peregrinos. ¿Cuánto vamos a durar, dijimos en aquella ocasión? ¿Cuánto vamos a durar en esta tierra, hermano? Solo un periodo de tiempo. Le ponía el ejemplo de aquella persona que puso esa cuerda larga, blanca hasta allá, pero solamente unos 20 centímetros de máximo, diciendo, este es el término de tu vida. ¿Y tu vida eterna, en dónde está? Esto marcado hasta aquí, en esa cuerda, en el principio de esta cuerda, solamente es tu vida. Y hay gente que está tan preocupada por circunstancias y situaciones en su vida, que su vida eterna, ¿en dónde está? ¿O dónde estará?
La preocupación más grande de nuestra vida hoy es que estemos en el conocimiento del significado que Dios nos da hoy, de por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer. Nos muestra que todas aquellas cosas que Dios nos da no son probabilidades, son convicciones, son firmezas, son clases importantes de discernimiento, de entendimiento y de un discernimiento genuino, y di conmigo, y en amor, porque Dios no cambia y Dios es perfecto. Y entender su propósito abre en mi corazón y en tu vida y en mi vida hoy como a ellos el mal entendimiento que teníamos con cuestiones insignificantes, preocupaciones que a veces solamente están en este periodo de vida. No que no nos ocupemos de lo que tenemos que hacer. Tenemos responsabilidades, ¿sí? Pero la convicción que Dios nos da nos va a permitir el crecimiento. Y yo le decía en aquella ocasión, ¿cuántos quieren crecer? Nuestra vida tiene cambios. Nuestra vida nos muestra también que ya no somos niños, ¿verdad que no? Les mencionaba el ejemplo que si tan solo en el cuerpo físico, cada 5 años ya tenemos un cambio, ¿verdad? Aquel que era bebito, ya vemos algunos bebitos chiquitos que ya se les acabó lo bebito. Y cuando ya cumplieron 5 años ya saben hablar, ¿verdad? Y en nuestra edad, el entendimiento que Dios abre a nuestro corazón para saber que si estamos creciendo en su voluntad, esto ruego en el Señor, que ese discernimiento como a los filipenses no haya ningún malentendido y no tomar a la ligera nada de lo que nos pase, porque por ejemplo, estábamos hablando el domingo pasado cuando nuestro hermano Guillermo hablaba de esa vida del Espíritu. Y vamos muy ligados, hermanos, con los temas que Dios está hablando el domingo. ¿Se ha dado cuenta? Para muchos ha significado, y por eso en un momento, no sé si se acuerdan que mencionó, estaremos tratando, a veces son controversiales porque la gente ¿dónde está? Su conocimiento o su discernimiento ¿en dónde está? ¿En Dios o en su humanidad? Así es de que todo lo que necesita ser tratado tiene que tomar su tiempo. Y hubo alguien que se acercó conmigo al final a preguntarme, hermano, yo estoy un poquito preocupado, quiero preguntarle acerca de lo que mencionó de la vida del Espíritu. Me hizo la pregunta, ¿qué entonces no puede moverse de una manera especial y libertad del Espíritu Santo de nuestro Dios? Porque el pastor dijo, a ver, espérame. ¿Qué dijo el pastor? ¿Que el Espíritu de Dios no se mueve en los hijos de Dios? ¿Y de muchas maneras? Claro que sí. Y en ese discernir, él no dijo que el Espíritu de Dios no va a dejar de moverse. De una manera genuina, él va a tomar un significado importante. Por eso dijo, lo vamos a aprender. Oh, sí es cierto, ya me estaba preocupando. Estamos preocupándonos a veces por cosas más literales, físicas, que lo que el Espíritu de Dios está dictando en nuestra vida. Incluso hoy esta noche, hermano. Y quiero que estemos alerta porque mire, lo único que Dios quiere, en ese ruego, siempre decía el apóstol Pablo y claramente a cada uno de ellos, para que tengamos un mismo sentir en el Señor. Diga conmigo, un mismo sentir. ¿En quién? ¿En el pastor? ¿En el apóstol? Dígalo fuerte otra vez, contradígame. En el Señor, ¿en cuál Señor? En el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. En nuestro Padre Celestial, porque de esa manera tú y yo vamos a ver ese crecimiento y esa sensibilidad que se torna en un sentido no nada más para descubrir que, estoy teniendo cambios en lo moral. No, aún más de lo que Dios ha depositado en tu corazón como su hijo y por qué estás aquí. ¿Por qué ha revelado esa palabra tan simple en tu corazón? Mire, se ha dicho, estaba investigando acerca, no sé si ustedes han visto cómo se forma el vidrio. ¿Han visto cómo forman los vasos o las cosas de vidrio? Las meten al horno, ¿verdad? Y es como una goma que le empiezan a dar forma. Y estando caliente, aquello de vidrio se hace de una manera moldeable,
que transforma cosas bellísimas. ¿Ha descubierto eso? Mire, estaba viendo acerca de un cristal que le llaman de Venus. Y es un cristal tan frágil que cuando lo forman, cuando está recibiendo en medio de ese crecimiento, aquello que con amor está siendo tratado, dicen que cuando ya está terminado, si tú mezclas algo ácido o algún veneno, así con agua en medio, ese cristal, así siendo tan perfecto, tan bello, tan carísimo, en pedacitos. Si tú viertes algo muy dentro de ti en el conocimiento de Dios y en el crecimiento del Señor, cuando empiezas a descubrir aquellas cosas, te hacen más sensibles. Y ten cuidado, porque puedes quebrarte. El enemigo es tan sutil que lo único que está buscando en este tiempo con los hijos de Dios es causar desamor, angustia, debilidad. No, ahí no se mueve el Espíritu de Dios. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios? ¿No de muchas maneras? ¿Hay de una manera en la que se mueva el Señor? Tiene muchas formas. Y de esta manera tú y yo somos sensibles a lo que Dios está haciendo. Pero es tener cuidado con lo que es. El amor también nos muestra que es aquello que se nutre en el Señor. Cuando hay un verdadero amor, hermanos, como el Señor Jesús fue genuino, ni se opuso a morir por ti y por mí. Al contrario, mostró la luz maravillosa del Padre Celestial. Y aun cuando muchos a su alrededor, incluso ese pasaje tan maravilloso donde Pedro allí en Mateo quiso decirle, Mateo capítulo 16, versículo 21-23, dice el versículo 23 que incluso cuando Pedro dijo, Señor, que ni eso te acontezca, ¿qué le dijo el Señor Jesús? En esa sensibilidad, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra. ¿Sería legalista el Señor Jesús? Era sensible, aún para con su propio discípulo, para aún más enseñarle. ¿Y qué le enseñó? ¿Qué dice ahí la segunda parte después de tropiezo? ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién? Qué importante es eso, hermano. La sensibilidad del amor tiene ese propósito especial. Y hablar de ese propósito, como hablábamos de este primer propósito, de la petición natural, de que podamos tener ese amor abundante y crecer en esa sabiduría del conocimiento que Dios ya nos ha revelado, tú y yo de verdad tengamos esa petición en nuestro corazón siempre. Porque cuanto más crezca su amor, más sensible vas a ser para con el Señor y para con los que te rodean. ¿Dónde empieza tu principal ministerio? ¿No contigo mismo y en tu hogar? ¿Eres sensible al amor de Dios a pesar de la circunstancia? Yo le mencionaba como ejemplo que el hombre le ha puesto que el amor acaba. ¿El amor acaba? Si la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. El amor del Señor es tan perfecto que nada se opone a Él. Tan solo una palabra tuya, Señor, cantamos. Mire, cuando cantamos, de repente nos damos cuenta y si de verdad hay esa sensibilidad, el pueblo de Dios va a tener una respuesta clara de Dios y una manifestación, hermano, que eso es lo que Dios está preparando hoy para una iglesia. Por eso es que necesitamos estar velando y orando. Por eso Dios ha puesto eso en el corazón, en nuestros pastores, en el ministerio, para que estemos alertas, no preocupados porque, no me saludó el hermano, no tiene amor para mí. La hermana ni me hizo caso, no me toman en cuenta. Cuando a veces ni siquiera dice, hermano, yo necesito, o estoy aquí. El amor debe de nutrirse de verdad en aquella profundidad del Señor, cuando desde lo que Dios ha hecho nosotros pongamos la mira entonces una vez más ¿en quién? En Dios. Y que incluso no seamos piedra de tropiezo,
¿Se da cuenta? Esto nos lleva a este segundo versículo, el versículo 10, ese segundo propósito inmediato de esa petición, de esa súplica. Vaya conmigo ahí al versículo 10 de Filipenses 1. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Para que aprobemos. Di conmigo aprobar. ¿Y qué es aprobar? Es probar y saber si sabe rico o no. A veces alguien dice, no, hay que probar, pues no hay problema, no pasa nada. Cuando tú ya eres sensible en el Señor, no necesitas probar. Tú ya eres sensible para saber que eso no se aprueba. Y que no es que vivamos una experiencia, porque dicen que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Porque cuando somos jóvenes, alguna vez tú dijiste, algún joven que esté aquí ahorita igual y lo ha pensado, o si ya lo ha dicho, pues hay que hacerlo. Hay que probar de todo. Si no, ¿cómo vamos a ver la respuesta? No, Dios quiere salvaguardarnos, aun si ya has probado circunstancias y has atravesado, para poder decir qué es lo mejor. Si esa sensibilidad ves en el Señor en ti, entonces su palabra empieza a llenarte de tal manera y tú y yo vamos a ver lo que sea mejor. Di conmigo mejor. ¿Se acuerda que le dije que pensara qué es lo mejor que has pedido en el Señor hoy en día? ¿Qué es lo mejor para ti hoy? Para aprobar lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Dios sí nos conoce, ¿verdad? ¿Conoce los anhelos de nuestro corazón? ¿Cuántos anhelan una casa? No, todos, ¿verdad? Claro que sí. Un mejor carro. ¿Sí? Mientras los jóvenes están estudiando un buen puesto de trabajo. Por supuesto, no hay nada malo con eso. Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? Que en todas esas cosas sea Dios el primero. ¿Y si no tienes una casa? ¿Y si no tienes el mejor carro? Estás triste, apachurrado, desmoronando. No, hermano. Para que en el Señor veamos lo mejor que es más allá en Él. Poniendo la mira en las cosas de Dios. Si nosotros nos quedamos aquí, uy, hermano. Mire, estuvimos mi esposa y yo en una casa. Mi hermano Alex conoce al dueño de esta casa. Me sorprendió tanto de escuchar la voz de este hombre. Pues sí, tiene mucho trabajo y tiene propiedades, pero tiene esa casa. ¿Y qué cree que me dijo? Y me lo dijo mi hermano, me dijo, ¿y te va a decir? Y sí, me lo dijo. Es su bebé. Y le ha arreglado, pues vamos a hacer un trabajo, y le está arreglando, y nadie vive ahí. ¿Verdad? Tú ya fuiste a esa casa, ¿verdad? ¿Vive alguien ahí? Un señor que refería ahí porque va a arreglar también una parte, me dice, oye, me gustó su jardín, parece Disneylandia. Ahí atrás. Ay. Pero es su prioridad. Y lo ves así, pero yo cuando estaba platicando con él, yo no lo vi completamente feliz. No lo veía con paz. Es más, ya estaba ansioso porque se tenía que ir. ¿Para eso podemos tener algo, hermano? Si queriendo poseerlo todo y no tenemos nada. Aún el mismo amor de Dios, si digo que conozco del amor de Dios y digo que conozco todos los misterios y secretos de la ciencia, dice su palabra, y no tengo amor, de nada me sirve. Para probar lo que es mejor.
Y al principio de este servicio se nos invitaba a descubrir por qué es mejor estar un día en sus atrios, en su presencia, donde andemos, descubriendo que estamos en paz a pesar de nuestros problemas. Si tu problema es difícil y ves al otro lado, todavía hay otro problema más difícil y dices, Señor, ¿a dónde tienes de mi misericordia? Pero estoy escuchando tu voz, estoy alerta, estoy atento a lo que tú quieres, para que puedas probar las cosas que son más excelentes. Este verbo de aprobar es un contraste de descubrir aquellas pequeñas cosas que son una imperfección y que no pueden salir con mucha calidad, pero que por el contrario, si descubrimos el amor de Dios y aprobamos lo que es mejor en Él, nos va a indicar algo excelente, aquellas mejores cosas que nos llevarán en su espíritu a tener una comunión completa con Dios, perfecta en Dios, y no que ya lo hayamos alcanzado todo, sino que proseguimos al blanco. El apóstol Pablo establece ese propósito para su oración, y que sea tu oración y la mía, Señor, que pueda aprobar lo que es mejor. Inmediatamente, para que dice ahí que, la siguiente parte de la escritura ahí en el versículo 10, para que seamos ¿qué? Sinceros, dilo fuerte, irreprensibles. A fin de que seamos de verdad sinceros e irreprensibles. Y esa idea nos lleva a evaluar más lo que implica la claridad de la palabra sincero, aprobando esa pureza. Esa palabra en la que se usa, en una ocasión le ponía ese ejemplo, de que no significa como en el antiguo tiempo, aquellos en el pueblo de Roma tenían muchas esculturas, muchos dioses, y todos estaban bien formadas y preparadas, pero cuando alguien venía a traer a que la reparaba, inmediatamente se notaba cuando había sido de verdad reparada con calidad. Porque si lo ponían solamente con una cera, iban a pasar los días y se iba a ver sin cera. Se iba a ver la falla. Si nosotros somos bien meticulosos, especialmente ustedes las mujeres, y a mí me da gusto, de repente le digo a mi esposa, ay, ¿por qué le ves tanto? Y cuando vamos a comprar una ropa, de repente, ¿a poco no, mujeres, muchachas? De repente ven algo y le dan la vuelta. Y ya vi que le gustó, pero lo vuelve a colgar y va, se da la vuelta. Y luego viene y lo vuelve a ver. Bueno, creo que no es la única, porque yo he visto a muchas mujeres que de repente, para ver si tiene una falla, ¿verdad? Está bien, porque hay que ser observadores. Pero ahí viene otra diferencia. Porque Dios, en su amor tan perfecto, nos despierta y nos exhorta para que en ese ser sinceros, o sea, sincera, sin nada que aparente, pueda ver el entendimiento limpio. Y Dios nos permite ver con claridad. De verdad. Dice la palabra de Dios que cuando provienen estas palabras de vida, se muestra su luz. Y cuando sale la luz, ¿no se ve todo? ¿Sí? No como el dicho, ¿verdad? Que de noche todos los que... bien que se lo sabe, ya los vi que la isla está balbuceó. No podemos aparentar nada como hijos de Dios, hermano. En nuestro entendimiento se ha despertado hoy una exhortación clara para que tu vida y la mía, en lo que Dios nos indique, podamos vivir con pureza. Di conmigo, quiero vivir con pureza. ¿Y eso es mejor? ¿Y aprobamos que es mejor? Señoritas jóvenes, ¿es mejor para su vida que sea aprobado por Dios? ¿Su futuro? Por supuesto que sí. ¿Sí o no? Claro que sí. Hermanos adultos, estamos dispuestos a que en lo que Dios nos indique en medio de la prueba, bajo la luz de su palabra, el sol de justicia nos mostrará qué es lo que Dios quiere en nosotros. Pablo anhelaba para que en medio de lo que tú y yo leemos hoy, relacionemos esa plena comunión de Dios, hermano, que es lo que está haciendo falta en la iglesia de hoy. Una comunión tan perfecta, donde el único interés es esa relación de mantener con Dios solamente, en una relación con los demás.
A veces aparentamos estar bien con los demás, pero ¿cómo estamos con Dios? Dios sí lo sabe. Y Dios sí sabe lo que quiere de ti y de mí, para que tú y yo podamos ser sinceros e irreprensibles. Que en estas dos palabras unidas no haya ningún tropiezo, no haya aquello que estorbe, no haya aquello que procure tu propio beneficio, sino lo que Dios quiere hacer a través de tu testimonio, porque la gente nos está observando. Y hemos visto claramente de que por esa naturaleza el amor de muchos se ha enfriado hoy. Porque ven el testimonio, dicen, no, si esos son los cristianos. ¿Ha escuchado decir eso? El día que yo lo he escuchado y varias veces, hermano, perdóname, pero ¿hay de cristianos? Bueno, mejor son cristinos, no son cristianos. Mejor que no se llamen cristianos. Porque la iglesia de hoy tiene que ver lo que Dios en el beneficio de su agrado muestre salvación. Y no procure a sí mismo lo que necesita. No procure su propio beneficio. Así es de que esta exhortación, en esta petición de oración, al saber que somos entendidos, podamos ver que, dice la palabra de Dios claramente, 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El testimonio donde que en tu vida y la mía, el sol de justicia se vea cada día. Muchas veces yo le he dicho, ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde vive Cristo? ¿En tu vida? ¿Quién tiene que ser visto entonces? Cristo. El deseo de Pablo para sus amigos los filipenses, esa preocupación para que cada uno de ellos que creían y en esa sensibilidad veían la pureza no solamente moral y no hacer tropezar a los demás, también eran capacitados para que en el sentido vital, espiritual de su vida, todas las cosas eran irreprensibles y seguirán siendo en el conocimiento y el discernimiento de Dios, di conmigo, un amor abundante. Y ya no es una costumbre, hermanos, el venir a la iglesia. Es un anhelo, es un deseo encontrarnos con los que se gozan y alegrándonos juntos clamar a las promesas de Dios. ¿Usted qué cree que es una casualidad que nuestros hermanos que nos mencionaba nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo, que quieren venir a orar y que se abran las puertas porque eso es lo que Dios nos ha llamado? Cosas grandes sucederán, hermanos, si escuchamos la voz de Dios. Cuando es la mano de Dios, di conmigo, la mano de Dios, y no tu mano ni la mía. Esta porción de la oración no es un positivismo de solamente ser sinceros o un negativismo para no ofendas a nadie, no, sino para que implique aquello que con simplicidad tú lleves un contraste firme, de ser de una cara. Di conmigo, de una cara, porque ya lo poníamos de ejemplo. Se los compartía en una ocasión. A la iglesia hay muchos cristianos que vienen de dos caras. Bueno, aquí no. Allá en Chulavista cuando estábamos en la misión. A veces aquel que viene y es adúltero, viene a la iglesia, no hay ningún problema, alaba al Señor. Si es fornicario, no hay ningún problema y dice que alaba al Señor. Tal vez nosotros no lo vemos, pero ¿quién sí lo ve? Pero también hay personas de verdad dispuestas, que son amables, pero no están completamente libres para tener una sinceridad con Dios y alaban a Dios. ¿Cómo queremos ser, hermanos? ¿Sinceros e irreprensibles? ¿Amén? ¿Con una actitud inconstante o con una actitud constante? Santiago lo decía claramente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sin embargo, aquel en el que la vida del Señor abunda, su amor y su conocimiento y en su sabiduría crece, yo le pregunto otra vez, ¿quiere crecer?
se revele su palabra y juntos contemplemos la gloria de Dios. Y ¿sabe una cosa? Dios está haciendo algo muy importante hoy. Y vamos a ver su gloria. Yo quiero ver su gloria. Y vamos a ver, como desde el principio de este servicio, que cuando Dios es en su bondad perfecto, nos muestra esa verdadero, eso que es sincero, tiene y muestra también esa buena fe, es sencillo, es libre, no oculta la verdad, es un hombre libre, una mujer dispuesta a saber que Dios obrará. Y Pablo quiere que lo pongamos en práctica, como lo dijo en ellos, para que cuando venga el sol de justicia y no se halle ninguna falla, o Él siga perfeccionando, porque estamos en el camino de la perfección, ¿de verdad? ¿Qué dijimos que es la perfección? ¿No es la madurez y el crecimiento? ¿O nos vamos a quedar enanos? Y si queremos crecer, vamos a ver que aquello que nos hacía tropezar o que podíamos ser obstáculo a otro, de una manera inesperada se convierte en aquel que en medio de una dificultad dice: Señor, extiende tu mano de misericordia. O tú mismo dices: Señor, levanto mi mano, sálvame, que perezco, libérame. Estando persuadidos a todo esto, si regreso un poquito otra vez al versículo 6 de nuestra escritura, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Di conmigo otra vez, en la última parte, para que fuese santa y sin mancha. Y aquel que es poderoso, dice Judas 24, para guardarlo sin caída, nos presentará sin mancha delante de su gloria con alegría en aquel gran día. Yo quiero ver su rostro. Yo sé que tú también. Y aquí recalca una vez más el que estemos preparados para ese gran día, hermanos. Él nos perfeccionará. Y ese es el propósito, una vez más, de petición y de ruego, de solicitud, diciendo: Señor, te suplico, tengas misericordia de mí. ¿Se acuerda de aquella mujer que solamente tocó el borde de su manto y virtud salió de él? Solo ten misericordia de mí, en tu cuerpo físico y en tu espíritu, en tu alma. Llenos de ese fruto de justicia. Y no vamos a terminar, porque sigue adelante. Dice el versículo 11, para terminar. Solo una parte mencionaré. Llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y la justicia no es más que ese término que aparece con gran frecuencia en la palabra de nuestro Dios una y otra vez, que expresa un atributo maravilloso de nuestro Dios. ¿Dios es justo? Y ese atributo de Dios mantiene ese aspecto divino especial con sus hijos, aquellos que dicen que son sus hijos y creen en Él y que están unidos a Él, para que en Él podamos tener su propio carácter. Podamos vivir diciendo, como hemos expresado en muchas ocasiones, para que mengüe yo y Cristo crezca en mí. Para que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Para que lo que es necesario hoy y que es juzgado por Dios, hermanos, si fuera su justicia en esta hora conforme a su autoridad y sin su amor y misericordia, ¿en dónde estaríamos, hermano? No muertos solamente. Estaríamos en el infierno, pero Él no quiere que ninguno se pierda. Que entremos más a ese conocimiento para que por su gracia, yo que soy pecador, y lo dijo Pablo,
porque pecador yo soy el primero. Si lo dijo él, hay algunos que ya no se sienten pecadores o que son muy buenos. Hubo un cristiano que a mí me dijo, no, yo hago bien las cosas, yo no he pecado. Ay, me sorprendió porque dije, ¿cómo le haces? Si Pablo dijo que las cosas que quiero hacer y que son buenas y que sé que son buenas, no las hago. Y aquellas que no quiero, ¿qué dice? ¿Algunos de ustedes tienen eso en su vida también? Pero aún ahí está el hombre opuesto al pecado, sensible a la voz de Dios y viendo la justicia perfecta de Dios, que como hombres independientes, como mujeres independientes, Dios revela su justicia, su amor, su gozo, su paz, su verdad. Dios ha revelado su justicia y de una manera tan exhaustiva para que se elimine el pecado hasta el día de Jesucristo. Sí pecamos, sí fallamos, pero creo que ya no igual, o no debemos. ¿Cuántos de verdad se duelen cuando pecan? Tenemos encuentros de repente con personas que quisieras, pero te das cuenta que esa ya no es tu naturaleza. Que siendo como aquel vaso tan frágil, pero con gran calidad, es sensible para que no se rompa, sino se mantenga con esa belleza. Y para que dentro de todas las cosas estés conectado, estemos conectados a Dios constantemente. De ahí que la oración es esa parte vital de los hijos de Dios, de aquellos que nos llamamos cristianos, para que clamando a sus promesas sabemos que Él nos oye y Él nos dará la respuesta conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Los manuscritos desde el principio, desde el antiguo tiempo, mientras yo estudiaba este tema, siempre de una manera muy singular habla de ese justo fruto de Dios, esa justicia, donde dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado? Y de repente creemos que solamente podemos decir, sí soy libre, pero en nuestro corazón todavía hay cosas que no te dejan tener esa libertad. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que se alumbre en su luz y se saque todo. Y Dios haga la obra tan completa como desde este día. Hoy, plena, para que hoy en el pecado que puedas tener, Dios te libere. Y siendo siervos de Dios, dice Romanos 6:22, tenemos nuestro fruto. Y quiero leérselos claramente. Y si usted lo vuelve a encontrar en su Biblia y lo subraya, dice, y ese fruto es la santificación y como fin. Mire, ahí está, véalo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es de que si nosotros buscamos del Señor que Él nos libere, seremos verdaderamente sus hijos. Y ese fruto de santidad ya está ahí. Así es de que si desde el principio dijiste que eres hija de Dios y estás luchando, esa vida de santidad está ahí. A lo mejor no lo sabías, pero Dios te lo revela y me lo revela a mí con el fin de que podamos obtener una vida eterna con Dios, una vida plena. Y los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, porque habla de un fruto donde se engloban muchas cosas en nuestro corazón, que con ellas vencemos cada día. Y es bien conocido este pasaje, lo mencionamos constantemente y se lo sabe de memoria. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Dilo fuerte, amor. ¿Abunda más el amor? Gozo. Que en medio de la prueba, de la lucha, tienes fortaleza. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza, que es dominio propio. Y donde el amor de Dios se refleja. Ahí es donde descansa tu vida y la mía.
Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quieres seguir aprobando lo que agrada al Señor en tu vida y en la mía? ¿Necesitamos cambios? Sí. Y Dios nos muestra cómo. El fruto de la justicia se va a sembrar a través de la paz en aquellos que hacen la paz, dice Santiago 3:18. La justicia entonces aquí alude a ese medio en el que Jesucristo vino a abrogar la ley y a mostrar su amor, su misericordia, su gracia perfecta, ese regalo tan maravilloso que es la salvación. ¿Tenemos algo que arrepentirnos hoy, hermano? Para que abunde más su amor, para que en nuestra vida haya libertad, para que en esa sensibilidad podamos ver su gloria. Yo lo quiero y sé que tú. Así es de que teniendo en mí ese amor tan perfecto, esa justicia de Cristo, es posible que el fruto de Dios florezca. Que su palabra empiece a crecer más y empiece a mostrarse en ese amor tan perfecto que después profundizaremos más. Pero hay un pasaje muy especial que te voy a invitar a que te pongas de pie y abras la escritura conmigo, por favor, en San Juan 15:4. Donde si la justicia que es en Cristo, sin la justicia que es en Cristo, no hay fruto, entonces tú y yo estemos en Cristo, donde podemos dar mucho fruto, para gloria y honra de Él solamente. Póngase de pie. Y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tiene? Ya está ahí también. Dice así. Léalo fuerte conmigo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y él dice, el versículo 5, yo soy la vid verdadera, la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quiere mostrar su gloria. Al principio nos invitaron a venir juntos a orar, aquí al frente, para pedirle a Dios que Dios hiciera su obra. Y lo está haciendo, para honra y gloria de Él. ¿Tienes algo que entregarle en esta hora al Señor? ¿Qué pedirle al Señor para que te dé libertad? Y quisiera invitarlos a que viniéramos todos acá al frente. En ese llamado al Señor, hermanos, nos da ese amor abundante para que en esta oración, por santidad, podamos ser transparentes al Señor. Y Él deposite aún más de su presencia en nosotros, de esa unción que lleva cambios. ¿Lo quieres? Venga aquí al frente. Dios nos va a dar capacidades, hermanos. Y vamos a orar unos por los otros. Vengan, vamos a hacer un círculo como lo hicimos al principio. Hay más, habemos más ahorita. Y vamos a orar juntos. Volteate para allá y vamos a hacer un círculo y nos tomamos de la mano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que como objeto de nuestro amor pueda Él liberarnos. Pueda Él mostrarnos lo que necesitamos. Si necesitamos ser enseñados, dile, Señor, enséñame. Si necesitamos ser aún más perfeccionados, perfeccióname, transfórmame. Muévete de tal manera en mi vida, Señor, que pueda ser consumido en tu amor perfecto. Para ese gran día, para que seamos una iglesia donde sea vista tu gloria, tu poder, tu bendición. Mire, el Señor quiere ministrarnos muy especialmente. No te quedes allá atrás, hermano. Vente, hermano. ¿Está? Vente aquí, vente. De aquí la vemos. Vamos a orar. Ven, Toño, ven, Luis. Vengan, hermanos, vamos a orar. Abre tus labios. Si hay algo importante que necesitamos ahorita es decirle, Señor, perdóname. Me has dado tantas oportunidades cada día, Señor, de valorar
el ser llamado tu hijo, Señor. Y por eso hemos venido a tu casa, Padre, anhelantes, Señor, de recibir ese perfecto amor tuyo, Señor. Hemos pasado circunstancias difíciles, Señor, que nos han impedido ver, tal vez, Señor, cómo en este mismo instante puedo sostener la mano de mi hermano, de mi hermana, si es tu esposa, tu esposo, si es tu hijo, aún por tu familia que no está aquí. Dices, Señor, donde sostenemos juntos la vida de uno a otro, Señor. Aquí estamos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde ¿qué podemos pedir, Señor? Pedir en oración a ti, Señor, sino que seas tú en tu voluntad. Señor, perdónanos, Señor, perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones. Límpiame, Señor, purifícame, Señor. Me has preparado para ser aún más sensible a tu voz y ese llamado que tú tienes a mi vida, Señor, para poder servirte, Señor, para poder conocerte aún más. Aquí está, Señor, mi vida. Aquí estamos como iglesia, Señor, en esta unidad, para que pueda abundar más tu amor, para que ese objeto de nuestra oración hoy sea, y hoy pedirte en oración, Señor, que tu amor abunde, que esa manifestación tuya sea ese reflejo, Señor, de lo que tú quieres cambiar en nuestro ser, de lo que tú quieres mostrar, Señor, para que podamos permanecer firmes, fieles a ti en medio de toda circunstancia difícil. Conoces, Señor, nuestro ser, conoces nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Valorar más, Señor, la libertad que nos das de estar aquí, Señor, y decirte, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perfecta justicia, Señor, tu bendición que es para nuestra vida, el hecho de que hoy eso es posible a mi vida, Señor. Que hoy tu fe crezca en mí, que hoy tu amor, Señor, se desarrolle en mí, que hoy tu fruto, Señor, que he sembrado, da paz, da seguridad, da confianza. Toma control de cada necesidad y que tú seas la prioridad de nuestra vida, Señor. Que tú seas el centro de cada ser, Señor, de cada uno de nosotros. Esa es nuestra petición, ese es nuestro anhelo, Señor, ese es nuestro deseo. Que rompa, Señor, con todo aquello que nos estorba, Señor, con todo aquello, Señor, que en nuestra vida hay, Señor, para que pueda tener libertad mi vida de alabarte, de adorarte, Señor. Tú eres el sol de justicia. Hoy, Señor, establece, sí, tu reino en medio de cada uno de nuestros corazones, Señor. En esta oportunidad que nos das, Señor, de clamar a tus promesas. Danos esta libertad, Señor. Danos de tu comunión plena. Que no seas más que tú, Señor, el que en esta hora que has hablado tus palabras de vida, Señor, sean, Señor, ese alimento, Señor, sean esa semilla que dé fruto, Señor, que florezca, Señor. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, rompe con toda cadena, Señor, de esclavitud, y únenos en tu amor perfecto cada día, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquí estamos, Señor. Bendice a tu hermano, a tu hermana a la derecha. Dile, Señor, toma el control en la vida de mi hermano, en la vida de este joven, de esta señorita. Toma el control, que tú seas el centro de su vida, que tú seas lo primero en su ser, Señor. Que te reveles a su vida cada día, Señor. Que tu misericordia se extienda, Señor, de tal manera que hoy, Señor, juntos abundemos más en tu amor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos humildemente, Señor. Para estar listos, Señor. Sé que tú eres un testimonio para su vida. Sé que tú, Señor, le darás la puerta, Señor, y la respuesta, Señor, en medio de la dificultad en este tiempo que esté viviendo, Señor. Que en su vida, Señor, como en la mía, podamos ser sinceros, podamos ser irreprensibles, Señor. Bendice su hogar, bendice su familia, Señor. Bendice, Señor, en su mente, en su corazón, todo lo que, Señor, seas tú el que establezca esa constancia, esa firmeza para ser de un, Señor, de un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre.
Tú sí sabes y conoces nuestro corazón, Señor. Conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Gracias, Señor. Y esperamos en ti, obedeciendo y atendiendo a tu voz cada día, Señor. Di conmigo, Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás llenando mi corazón conforme a tu voluntad, para que yo mengüe y tú seas más, Señor, y tú crezcas en mí. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Damos un aplauso fuerte al Señor. Agradecidos con Él estamos. Nos abrazamos en el Señor y decimos: Señor, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, es tu paz, es tu gozo, y aquí estamos.